la salud pública, y concretamente a la atención mental, es de apenas el 0,2% de todo el presupuesto. La pandemia, como decía, incrementó los trastornos mentales y los cuadros depresivos y aunque la situación se ha estabilizado después de que finalizara, sin embargo, no hay suficiente una inversión pública y una atención adecuada. En términos generales, podemos decir que en América Latina está viviendo una crisis en salud mental que requiere una atención urgente y soluciones integrales que incluyen, por un lado, el aumento de la inversión, una mayor disponibilidad de servicios especializados y, en términos generales, proteger a aquellos grupos que son más vulnerables. Como decíamos, para hablar de todo esto, tenemos a tres expertos: a Flavia Gal, como decía antes mi compañera Nuria Engelmo, es la presidenta de la Fundación Círculo Polar; al doctor Juan Eduardo Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública; y a María Paula Aguilera, psicóloga clínica. Y ellos van a hacer una primera exposición del área en el que trabajan y que conocen bien, y luego vamos a abrir un debate, un diálogo entre todos ellos. Doctor Guerrero, anda usted con un poco de premura en el tiempo, así que le vamos a dar la prevalencia en el uso de la palabra, cuando usted quiera. Muchísimas gracias, Manuel. Un saludo especial a María Paula y a Flavia, también a Nuria. Gracias por esta invitación. Realmente el mensaje que yo pude darles desde mi posición, por un lado, de presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, pero importante, digamos, entender que he sido funcionario del Sistema de Naciones Unidas durante muchísimos años y de la Organización Panamericana de la Salud, es decirles que en el mundo entero las organizaciones y la Organización Mundial de la Salud en los últimos años ha dado una alerta del crecimiento de todos los problemas de salud mental, de las disfunciones que de una u otra forma se presentan en el mundo, de los múltiples intentos de suicidios que se han efectuado y que han ocurrido lamentablemente, y por lo tanto existe una alerta a nivel internacional. Esa alerta a nivel internacional, ¿a qué nos lleva? Uno, que es necesario mejorar el acceso a los servicios de salud en general para todo tipo de problemas, pero lógicamente crecer el acceso de servicios de salud mental en nuestros países. Eso implica generar una conciencia en las naciones, en los estados, en los gobiernos nacionales, subnacionales, en los municipios, donde las autoridades sanitarias y también diríamos que las autoridades de educación, de bienestar social, deben tener una conciencia muy grande de que el problema de salud mental existe y que es necesario conversar sobre ello, que es necesario hablar sobre la salud mental, que es necesario abrir espacios para que la salud mental tenga esa salida y esa fuerza de poder expresar qué nos está ocurriendo en nuestra vida diaria. En segundo lugar, es necesario que los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales, educadores, los maestros, de una u otra forma, tengan procesos de capacitación para poder cerrar esas brechas de acceso a, sobre todo, a detectar a tiempo los problemas de salud mental en cada uno de los espacios en que nosotros vivimos. La Organización Mundial de la Salud en el 2008 sacó una propuesta que llama para cerrar brechas como prácticas importantes para detectar a tiempo los problemas de salud mental y también las adicciones. Y esa propuesta de una u otra forma ha ido creciendo en los países. Nosotros en Colombia, desde la Facultad Nacional de Salud Pública y junto con otras universidades, tuvimos la oportunidad a través del Campo Vital de Salud Pública en los años 2016-17 de formar cerca de 3.000 profesionales. ¿En qué significa esta propuesta de cerrar brechas en salud mental para poder detectar a tiempo los problemas, como les decía previamente? Y en tercer lugar, me parece importante entender que estos problemas, en la medida en que se acerquen a las comunidades, a las escuelas, a los colegios, a los sitios de recreación, a los sitios donde se hacen deportes y se establezcan diálogos con líderes, lideresas, con agentes comunitarios, hacen y facilitan procesos para poder ayudar en los múltiples problemas que viven las diferentes culturas y las diferentes sociedades. Ese me parece que es el punto más difícil, el más complejo, pero al que hay que llegar.
Hay que llegar cerca a las familias, cerca a las comunidades, para poder hablar, como dice este programa, una salud mental sin tabúes, en el sentido de que se pueda hablar abiertamente, sin juicios, sin prejuicios, y que realmente allí se pueda trabajar. Creo que esos son los niveles, los gobiernos, los profesionales y los técnicos de salud, pero indudablemente el campo de las comunidades está abierto y allí hay una riqueza enorme para poder tratar en una forma diferente los problemas que nos agobian en la región de las Américas. En la región de las Américas hay diferencias muy grandes. Hay países que invierten en una forma importante en los sistemas de salud para generar acceso universal a los servicios de salud, pero también hay países que tienen poca inversión en acceso a servicios de salud. Y somos una región con grandes desigualdades. Incluso, digamos, en los países en que tenemos fuerte inversión, también tenemos internamente desigualdades, como es el caso, por ejemplo, de Colombia, que conozco con mayor detalle, donde las grandes ofertas de acceso a servicios se dan en las grandes ciudades, en las ciudades intermedias, pero diríamos que las poblaciones más lejanas, más vulnerables, se encuentran negadas prácticamente de acceso a este tipo de servicios. Y por lo tanto es que tener en cuenta esas inequidades que se dan, y esas inequidades afectan generalmente a las poblaciones más pobres, de más bajos recursos, y allí es donde tenemos que tener la preocupación y las alertas para resolver problemas. De modo que ahí dejaría mi intervención inicial para expresar esos tres grandes campos de trabajo que de una u otra forma la Organización Mundial de la Salud le pide a los países y les plantea que es necesario trabajar para mejorar el acceso a servicios sin tabúes. Muchísimas gracias, doctor Guerrero. Usted ha hecho mención a la necesidad de acercarse a las familias, a las comunidades, para hablar abiertamente de este problema. De esto sabe y muchísimo Flavia Gal, la presidenta de la Fundación Círculo Polar. Eh, Flavia, ¿nos podría contar su experiencia al frente de esta organización y incluso su experiencia personal? Personal. Sí, muy buenos días a todos que están acá, María Paula, Juan Eduardo, Manuel, gracias a EFI Forum, gracias Colombia, yo aprendí español en Colombia, estoy muy feliz de Qué poder bien. volver. Sí, viví 4 años en Bogotá, hoy estoy en Chile, soy brasileña, pero mis hijos son chilenos y mi fundación, nuestra fundación está en Chile, en Santiago de Chile. Claro, yo debuté como familiar con mi hijo con un trastorno del ánimo y él debutó en la salud mental con una ideación suicida. En un momento en que yo no tenía el conocimiento suficiente para lidiar con eso, me sentí muy angustiada, muy perdida, él también. Y de ahí empezamos un largo proceso. Primero, encontrar un médico idóneo, ¿no? Y ahí entro en lo que dice el doctor Juan Eduardo. Si el Estado no pone atención y no tiene un buen presupuesto para salud mental, no podemos encontrar psiquiatras, psicólogos, profesionales de la salud mental que sepan diagnosticar, que sepan dar un buen diagnóstico y que nos ayuden en la estabilización. Entonces, acá en Chile, por ejemplo, se solo un 2% de presupuesto para la salud mental. Estamos haciendo una fuerza muy grande para que sea más. Y también si la persona tiene la posibilidad de acceder al sistema público, al sistema privado, perdón, que es más caro, si esa persona no tiene un mínimo de conocimiento, también puede verse muy perdida dentro de un consultorio con un médico tratante. Por lo tanto, desde la Fundación Círculo Polar, desde el año 2018, con la ayuda inmensa del doctor Jorge Cabrera, que en ese momento era presidente de la Sociedad Chilena de Trastornos Anímicos, nosotros desarrollamos un programa online y gratuito. Están todos invitados, pueden acceder a nuestra página web, circulopolar.cl. Este programa anual y gratuito es un programa de psicoeducación. Esa palabra que al comienzo nosotros nos pareció muy grande, pero que sinceramente ha hecho un cambio significativo en nuestra vida, aprender sobre la psicoeducación y implementarla en nuestros días a días, ¿no? El paciente y las familias tienen que empoderarse, tienen que tener un mínimo de conocimiento en salud mental para enfrentar los consultorios, sean esos públicos o privados, pero tenemos que llegar con un mínimo de información. Entonces, eso nos ayuda mucho a fortalecernos. Nosotros estuvimos en el Congreso de Psiquiatría hace 2 meses atrás con Xochitl
y se hablaba de la psiquiatría del futuro, ¿no? Donde el paciente, el experto por experiencia, está ahí en igualdad de condiciones con sus médicos tratantes. Bueno, ¿qué es la psicoeducación? Son tips muy concretos, diseñados por la ciencia, por los profesionales de la salud, pero para serem usados de forma fácil para los pacientes y los familiares. Por ejemplo, 8 horas de sueño, tenemos que respetar nuestros sueños. Estábamos hablando antes de entrar online de que las horas de sueño son fundamentales. Por ejemplo, 1 hora de ejercicio físico o de una buena caminata equivale a un antidepresivo, ¿eh? Por ejemplo, el registro del ánimo. Qué importante poder tener un registro del ánimo. Aquí les voy a mostrar uno, ¿no? Nosotros podemos registrar diariamente nuestro ánimo para poder conocer la curva que hace nuestro ánimo, cómo se comporta nuestra enfermedad, sea un trastorno bipolar, sea un trastorno depresivo mayor, sea un trastorno de ansiedad. Pero es súper importante saber cómo funciona, porque cada paciente va a tener una respuesta diferente. Entonces, la psicoeducación nos enseña a registrar el ánimo. Yo soy de anotar, pero hoy día hay aplicaciones para registrar el ánimo y son muy importantes. Entender que el uso y abuso del alcohol y drogas va a afectar nuestro ánimo. Las familias y los pacientes tienen que entender. Eso fue un duelo que mi hijo ha hecho. Era bueno para el copete, para el carrete, pero eso lo desestabilizaba mucho. Entonces ahora no es que no tome, pero tiene un acuerdo con sus médicos tratantes para poder medir eso y que eso no le afecte, que sea dentro de un rango que no le afecte, dependiendo si está, de qué fase está. Entonces, todo eso, la psicoeducación, insisto, psicoeducación, y tenemos ese programa abierto a toda América hispanohablante, gratuito y online en nuestra fundación. Es la información necesaria para poder finalmente adherir al tratamiento, poder tener un buen vínculo con el médico tratante, con el psiquiatra, con su psicólogo, con su terapeuta ocupacional. Esa es una parte de lo que hacemos psicoeducación como Fundación Círculo Polar. Pero lo otro es fundamental, como decía el doctor Juan Eduardo, es la comunidad, es la familia, es el par. Nosotros, una vez que las familias están psicoeducadas y los pacientes, también incluimos la figura del par. El par, el trabajo de par, es un paciente de la salud mental. Nosotros llamamos consciente después que pasa por la psicoeducación, porque está muy consciente de su enfermedad, que ya está estabilizado y que puede acompañar a un otro que está debutando en el diagnóstico de salud mental, está con miedo, no sabe por dónde ir. Pues el par va a ayudar ese paciente más ya psicoeducado, ya estabilizado, ayuda a ese que está empezando a caminar por esos primeros caminos del bienestar. Nosotros también los llamamos monitores de bienestar. Nosotros en la Fundación Círculo Polar hemos hecho un curso, el Peer-to-Peer, en la DBSA de Estados Unidos, lo hemos traducido y adaptado a Chile. Yo he estudiado, yo tengo un magíster sobre la esperanza laica asociada a la psicoeducación, esperanza y salud mental. Y bueno, y toda la expertise y por experiencia que tenemos, más el apoyo fundamental de la Sociedad Chilena de Trastorno Bipolar, hace con que nosotros podamos formar pacientes expertos por experiencia que puede ir de la mano con un paciente que está debutando. Entonces, eso, la Fundación Círculo Polar apuesta mucho por el conocimiento de la ciencia a nivel de usuario, apuesta mucho por la experiencia que tenemos. Nuestra experiencia es muy valiosa, entonces tenemos claro que saber narrar esta experiencia de forma correcta, de forma que pueda prestar esperança e conhecimento a quem está escutando, e isso hacemos de mãos dadas com os médicos, com os psicólogos, e também com muita psicoeducação e com essa formação del trabalho de par que impartimos dentro de nossa fundação e também fora, porque nós empezamos esse caminho preocupados solamente con nosotros. Yo tengo un hijo con trastorno bipolar, yo tengo depresión. Entonces, todos los que se acercaban a la Fundación Círculo Polar y los que integraban nuestro trabajo tenían ese diagnóstico. Pero a poco andar, eso empezó a abrirse, empezó a entrar otros trastornos del ánimo. Nos asociamos con fundaciones como de TLP, de esquizofrenia, porque la salud mental, y eso yo siempre repito cuando hablo, la salud mental pesa sobre el hombro del paciente.
pero la salud mental se gesta sobre el hombro de todos nosotros, la sociedad, los familiares y los médicos. Entonces, tenemos que hacernos responsables de la salud mental en general. Y bien, nosotros empezamos ese trabajo muy al interno de la Fundación Círculo Polar, pero nos hemos atrevido a salir y hoy estamos en empresas como la Cámara Chilena de Construcción y nuestros pacientes con algún diagnóstico de salud mental que han sido formados por la Fundación Círculo Polar, que están estabilizados y que saben ser un par, están hoy siendo remunerados como monitores de bienestar en varias obras de la Cámara Chilena de Construcción, porque ellos ocupan su sufrimiento aliado con la psicoeducación de la esperanza para enseñar a otros a cómo construir el bienestar diario. Ha sido una experiencia realmente maravillosa. También estamos en Carosi, estamos trabajando con el Estado en 2 hospitales públicos. Y eso es, los que nos están escuchando hoy, por favor, no pierdan la esperanza y entiendan que yo pienso que la pandemia ayudó mucho, pandemia, ayudó mucho a poner sobre la mesa la salud mental, ¿no? Y ahora estamos hablando sobre eso. Y la manera de desterrar el estigma de vez es con conocimiento. El contrario del estigma es el conocimiento, es nuestra capacidad de narrar lo que nos hace mal y es nuestra capacidad de aprender los tips de psicoeducación para poder bien convivir. Y las familias entiendan, el diagnóstico nunca es del paciente solamente, el diagnóstico es de todos. Tenemos que todos estar eh, en, esta, en este esfuerzo por un mejor pronóstico. Bueno, en psicoeducación nosotros aprendemos lo que es la epigenética, que es todo lo que está envuelta de la genética, ¿no? Nosotros somos la epigenética, todos los que estamos aquí somos epigenética. Y si estamos con el conocimiento necesario, conocimiento del poder, es poder, podemos prognosticar una mucho mejor salud mental para todos, mientras esperamos que el Estado, muy engorroso siempre, dé el paso y tenga mejores políticas públicas, tenemos que fortalecernos con psicoeducación. Eso sería lo que yo tendría para aportar para ustedes el día de hoy. Efectivamente, Flavia, muy interesante lo que decía usted en el sentido de que la salud mental es una cuestión que a todos nos afecta, no solamente cuando saltan las alarmas y hay indicadores de que eh, existe una patología que hay que atender de manera urgente, sino en términos generales. De manera anecdótica les diré que hoy mismo está comenzando un seminario internacional que dura 3 días sobre la salud mental de los periodistas, un asunto del que habitualmente no tratamos. Pero haciendo abstracción de este asunto, creo que ha dicho usted también algo muy interesante cuando hablaba de llevar a cabo un registro del ánimo, y que existen, me ha llamado poderosamente la atención porque aunque uno intenta estar al corriente de todo lo que exactamente, ese registro del ánimo me ha llamado la atención porque probablemente si uno indaga en la red, efectivamente hay aplicaciones para ello, pero no repara en la necesidad y en la conveniencia de atender esa, eh, esa pulsión, ese sentimiento, ese ánimo que a lo largo de una jornada fluctúa y a veces puede llegar a niveles inquietantes. María Paula Aguilera sabe de registros, de aplicaciones y ha trabajado con un segmento de la sociedad especialmente vulnerable, como pueden ser los jóvenes. María Paula, ¿nos puede hablar de su experiencia en este sentido? Claro que sí, pues bueno, frente a a mi experiencia en la atención clínica, en el día a día, lo que nosotros llamamos consulta externa, se ven una cantidad de necesidades importantes en los diferentes aspectos que Juan Eduardo y Flavia han venido comentando. Es estimado que aproximadamente más del 66% de la población en algún momento va a tener inconvenientes, dificultades, momentos de salud mental en los cuales pues requerirá intervenciones, herramientas o acompañamiento de algún tipo. Sin embargo, bueno, este tamizaje un poco relacionado con cifras de Colombia, se estima que en las consultas, ya sea por enfermería, por medicina,
A los consultantes o a las familias o a las personas en los diferentes rangos de edad no se les suele preguntar sobre su salud mental. Es muy poco usual, a no ser que el consultante diga activamente que tiene una necesidad. Por lo que este tipo de espacios o comenzar a hablar tanto desde la psicoeducación o desde comenzar a normalizar en el día a día la salud mental y no estigmatizarla, comienza a ser supremamente relevante, comienza a ser un punto importante. Ahora que estamos hablando un poco también sobre este acompañamiento tecnológico, creo que es muy importante que tanto quienes nos dedicamos a abordar la salud mental desde términos profesionales como familiares, colegios o diferentes actores sociales puedan tener también conocimientos en herramientas iniciales como primeros auxilios psicológicos, herramientas tecnológicas como aplicaciones, acompañamientos o diferentes recursos a los que se puedan acceder para poder determinar o poder hacer un acompañamiento integral de lo que es la salud mental. Por ejemplo, es importante que este tipo de espacios, como el que estamos construyendo el día de hoy para hablar abiertamente, se puedan destinar a diferentes grupos poblacionales, grupos etarios, donde la finalidad última sea que la salud mental sea de fácil acceso y que no simplemente nos corresponda a los profesionales, sino que las personas puedan encontrar en cualquier medida herramientas para poder afrontar momentos difíciles de salud mental. Entonces, esto creo que nos compete en diferentes niveles, desde la salud pública, profesionales, familias, trabajos, colegios, hacer prevención y promoción de salud mental desde las diferentes necesidades que tiene cada una de estas poblaciones y cómo podemos también afrontar desde casa herramientas tempranas. Hay investigaciones que soportan que cuando la salud mental o herramientas de salud mental se comienzan a enseñar desde casa, desde primera infancia, incluso en identificación emocional, al hacer un seguimiento pues a lo largo de la vida, se evidencia que hay mejores herramientas, hay mayor desarrollo de habilidades blandas como la empatía, la comunicación. Entonces esto es algo que no importa el momento de vida en el que comencemos a hablarlo, va a comenzar a ser muy fructífero tener herramientas a la mano. Muchísimas gracias, Paula. Hay un asunto en el que, de una forma u otra, ustedes han hecho mención, y es la importancia del papel de la educación y la concienciación pública. A mí me gustaría preguntar a cualquiera de ustedes, o la primera que quiera intervenir, ¿cómo se puede incorporar la educación sobre salud mental en las escuelas y en las universidades? Si conocen algún tipo de programa que haya tenido éxito en algún país de la región. La pregunta está Bueno, abierta para la respuesta. ok. Yo pienso, no sé, perdóname, me meto allí primerito. Yo pienso que ya existe conciencia de la necesidad de esa unión entre educación y salud. Me parece que en los últimos 10 años ha crecido la relevancia en que salud y educación trabajen juntos y que es importante en las escuelas, en los colegios y en las universidades tener espacios donde se plantea este tema de salud mental de la forma como se debe abordar en una forma diferente, en el sentido de que es una enfermedad que hay que hablarla, que hay que conversarla, que hay que trabajar sobre ella, que todos debemos ser conscientes, digamos, de estos trastornos. Y yo estaba revisando en el día de ayer, por ejemplo, Bogotá. Entiendo que el 10 de octubre tendrá una sesión abierta con las comunidades sobre esto que tú estás hablando, Manuel, de esa relación de educación y la parte de salud. De modo que me parece que es importante hacerla crecer, que vaya creciendo esa conciencia, porque en la medida en que las escuelas, los colegios y los grupos de bienestar social que existen en las comunidades, por ejemplo, los grupos de recreación, el Instituto de Deportes, en este caso en Colombia, el INDER, tiene muchísimo que ver con la salud mental. Recreación, deporte, de una u otra forma, detecta muchísimas cosas en nuestros medios y es importante que los instructores de deporte en las comunidades con nuestros adolescentes tengan una percepción clara de cómo ayudar y cómo conversar este tipo de situaciones
cuando se está trabajando con los adolescentes en las diferentes comunidades. En algunos momentos en la ciudad de Medellín, nosotros con las universidades tuvimos algunas experiencias donde dijimos, los tenderos tienen muchísimo que hacer. Y me decían, Eduardo, ¿por qué los tenderos? El tendero es una persona que en las comunidades conoce mucho a las familias, a las personas, se acerca a ellas, las ayuda y por lo tanto las personas de las tiendas podrían ser agentes comunitarios para detectar tempranamente y para conversar sobre el problema que los niños, los adolescentes y los jóvenes podrían tener y orientarlos a un servicio que les puede servir en una forma impresionante. Entonces, yo creo que es algo que está ocurriendo, se está trabajando, posiblemente van a aparecer ya documentaciones sobre los resultados de este tipo de propuestas, pero creo que el camino es ese, el camino es por ahí. ¿Yo puedo sumar algo a eso? Por supuesto. Sí. Nosotros hemos tenido una experiencia acá en el Hospital Horvitz, que es el hospital psiquiátrico público, en que la unidad de trastornos anímicos tiene un programa de psicoeducación. Pero ¿qué es lo que faltaba en este programa de psicoeducación? Que no fuera solamente los doctores que impartieron, que fuesen impartir. ¿Por qué? Porque hay tanto estigma de salud mental que las personas que tienen un desafío de salud mental o conoce a alguien que tiene, están con la boca sellada, no pueden hablar. Pero nosotros hemos podido, y por eso, eso yo creo que es lo que fundamenta el Círculo Polar, su razón de ser, ¿no? Nosotros, a través del doctor Cabrera, descubrimos que los pacientes y las familias tenemos una convocatoria increíble, porque estamos hablando en primera persona, no estamos hablando desde la teoría. Y la persona que está con miedo de asumir su desafío de salud mental o su diagnóstico, si ve a un otro que dice abiertamente, se atreve a decir, yo también tengo, yo también quiero aprender. Entonces, el experto por experiencia en los equipos médicos son fundamentales para poder que las personas se atrevan a asumir su diagnóstico o incluso a cuestionarse, ¿será que yo no tengo un diagnóstico? ¿No? Entonces, ese problema de la convocatoria que el usuario tiene que estar a la par con los médicos para poder realmente tener una buena convocatoria en los hospitales públicos es muy importante. Y desde que nació la Fundación Círculo Polar, nos han llamado mucho en universidades, en colegios, en empresas, para sensibilizar sobre salud mental. Y dentro del Consejo Asesor de Salud Mental del Mensal, del cual hago parte, estamos súper de acuerdo con algo que dijo el doctor Juan Eduardo, de que los profesionales, sea cual sea los profesionales, en la universidad deberían tener un ramo para aprender sobre salud mental. La profesora, el médico, el psiquiatra, pero también otras profesiones, el gerente, la persona que va a ser un gerente de banco, ¿sabe la cantidad de pacientes con un diagnóstico de salud mental que cuando es bien tratado en su entorno laboral, tiene una eficiencia espectacular y a veces es sobresaliente? Porque, ¿para qué estamos con cosas? Los pacientes de la salud mental son los primeros que salen a reclamar y a denunciar lo que no está funcionando, porque son los más sensibles y los más lúcidos. En general podemos decir eso. Son personas hipersensibles e hiperlúcidas. Entonces, si el entorno está educado, y por eso yo defiendo mucho, es una de nuestras banderas de lucha de que las universidades y los colegios puedan impartir salud mental desde el Estado. eh, las personas pueden estar más sensibilizadas a acoger la neurodivergencia y a descubrir en la neurodivergencia un tremendo sentido de lucidez, sensibilidad y de esperanza para un mundo mejor. Y existe en Chile otras fundaciones también, no es solo la Fundación Círculo Polar, está la Fundación Todo Mejora, la Fundación Míranos, la Fundación José Ignacio. Nosotros desde las fundaciones, desde las organizaciones civiles, estamos, Manuel, educando a la sociedad, pero ojalá que eso, no solo en Chile, en todo el mundo, viniera desde del Estado y desde los empresarios que pueden financiar educación y salud mental, porque ahí está una tremenda chance, una tremenda esperanza eh, para un bienestar social. Y yo creo que en esto que estás mencionando, Flavia, creo que es muy importante también nosotros identificar los diferentes niveles de prevención y de programas
que están a la mano en este sentido. Entonces, teniendo en cuenta que la prevención se puede hacer universal, es decir, que puede ser acceso a información para cualquier persona en el contexto en el que esté, prevención selectiva, que es un grupo específico, estemos hablando de jóvenes, educadores, profesionales de salud, bueno, nichos muy específicos, o indicada, que es cuando estamos hablando de prevención y promoción, cuando las personas están teniendo una problemática específica de salud mental. Creo que aquí, hablando un poco de cómo podemos brindar y dar a la mano diferentes recursos, es importante también nosotros conectar de pronto a quienes nos estén escuchando con estos recursos. Programas, por ejemplo, o prevención universal se da desde diferentes charlas. Ahorita en esta semana de conmemoración de salud mental, probablemente diferentes instituciones estén brindando webinars, lives en diferentes redes sociales. Ahorita también el formato podcast está siendo pues muy útil para hacer todo este tema de divulgar información de salud mental. Entonces ahí ya, ahorita que tú, Manuel, nos preguntabas un poco de esta efectividad. Creo que en términos generales las diferentes instituciones, sean privadas o públicas, comienzan a cumplir con un objetivo que es divulgar información, que es comenzar a alertar y comenzar a ser parte de la conversación la salud mental. Frente a lo que ya son programas selectivos, lo vamos a ver, comenzamos, o en el día a día, las personas lo van a poder ver muy identificado en universidades, en espacios de bienestar, en términos laborales, en términos de los seguimientos o recursos que cada empresa pueda llegar a tener, en términos de pronto un poco de las actividades que ahorita mencionaba Juan Eduardo en función de las alcaldías, o como lo mencionaba Flavia, en términos de la participación estatal y pues incluso empresarial, que es todo este conjunto también de recursos. Y ya yo creo que también un enfoque importante y que de pronto se da por hecho, es el que está relacionado con la salud mental, cuando ya padeces una dificultad de salud mental, pero no sabes a dónde acudir. Probablemente muchos de estos recursos universales y selectivos estén como muy volando, pero que las personas no sepan cómo acudir. Y cuando ya tengan que acudir es cuando ya hay una dificultad significativa de salud mental, que es donde creo que nosotros en estas diferentes posturas debemos apuntarle a que podamos de pronto brindar ese apoyo. Están ustedes hablando de la necesidad de abrir el espectro del abordaje de la salud mental a toda la comunidad, a toda la sociedad. Muy interesante esa mención a los agentes comunitarios que pueden realizar una función esencial en la detección precoz de casos, etcétera. Muy interesante. Pero lo cierto es que existen barreras culturales y sociales para el abordaje de la salud mental. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación, por ejemplo, en la perpetuación o la reducción de esa estigmatización de las enfermedades mentales? Bueno, muy importante los medios de comunicación porque el lenguaje es el primer acto terapéutico. Entonces, de la forma con que están comunicando, pueden empeorar o mejorar eh, la salud mental en la población en general. Acá en Chile nosotros hemos visto cómo muchos medios de comunicación a veces manejan mal, por ejemplo, para dar una noticia de suicidio, ¿no? Muestran imágenes, muestran el lugar, cuentan cómo fue, y nada de eso. Hay un curso que podemos hacer. Nosotros en la Fundación somos gatekeepers, estamos formados en prevención del suicidio. Nosotros no tenemos que hablar cómo fue, no tenemos que entrar en detalles en primer lugar. Las noticias siempre deben siempre debe dar un mensaje positivo y de esperanza cuando quieren hablar del suicidio. Eso, por ejemplo, y también la importancia de no llamar a las personas por su enfermedad, ¿no? Yo escucho a algunos periodistas diciendo, bueno, porque esa persona es bipolar. No es bipolar, tiene un diagnóstico de trastorno bipolar. Tenemos que cuidar mucho que el selfie de las personas estén distante de las enfermedades, sea cual sea la enfermedad, en la construcción de las frases, ¿no? Y ser muy respetuoso. También hemos escuchado, él es suicidio, cometió un suicidio. Cometer es un espectro judicial, o confesó un suicidio, espectro religioso. Nosotros, la persona se suicidó, ¿no? La persona pensó en suicidio. Tenemos que cuidar muy bien las palabras, de ahí yo creo que eh, todo el personal que trabaja en comunicación puede dar un tremendo mensaje de esperanza cuando habla de salud mental
focando en la prevención y no en los dramas, ¿no? Yo sé que el drama es noticia, pero necesitamos mucho que los comunicadores sepan hablar con cariño, con mucho cuidado, con mucho respeto, centrándose en las personas y no en sus diagnósticos o en sus actos o ideaciones suicidas, por ejemplo. De acuerdo, y creo que con esto que Flavia nos está comentando frente al rol de los medios, creo que también es muy importante nosotros poder tener a la mano de pronto, desde esta perspectiva más clínica, un poco como de lo que hacemos en espacios con consultantes, es espacios o técnicas de validación emocional y es entender. Nosotros podemos llegar y tener una postura empática o validante con aquellas dificultades de salud mental, no hablarlo desde la estigmatización o de llevar a que las personas asuman, sino abrir necesidades. Ok, ocurrió este hecho, lo podemos hacer de una manera descriptiva, puntual, de ocurrió este hecho, necesitamos y abrir la conversación, no un poco lo que mencionaba Flavia, no tanto desde el estigma o desde pronto como la noticia como tal, sino desde cómo podemos o cómo podemos llegar a más personas o cómo esto puede llegar a ser evitado, prevenido de alguna manera. Creo que es la manera en la cual podemos hacer un cambio en la comunicación y en los cuales también la salud mental deja de ser un tema de tabú, sino que comenzamos a fortalecernos a través de lo que podría llegar a ser vulnerabilidades. Me gusta mucho la pregunta que has hecho, Manuel. Me recordó el momento de ser representante en la OPS en El Salvador. Me reunía todos los miércoles con los comunicadores sociales de El Salvador. Asistían al desayuno 10, 15 comunicadores sociales y conversábamos de muchísimos temas. Me parece que lo más importante es que existe comunicación de riesgo. ¿Cómo comunicar para que la sociedad sea mejor? Y los medios de comunicación deben tener una trazabilidad, algo transversal. Deben propiciar que los seres humanos debemos ir al diálogo, al consenso, al no conflicto, a la búsqueda de la armonía, a la búsqueda de los acuerdos. Y eso se aplica en todos los momentos. O sea, vivimos situaciones de cambio climático, vivimos situaciones de huracanes, situaciones de guerra, situaciones de alta conflictividad, incluso política. Me parece que los medios de comunicación, en alguna forma, en lugar de dejar la imagen final de una alarma que genera estrés colectivo, tendrían que tender en sus noticias y en su forma de expresión de llamar a la sociedad al diálogo, al consenso, a la conversación, al diálogo en las familias, al diálogo de la sociedad, porque cuando estimamos el otro lado, estamos exacerbando los problemas para múltiples situaciones que de una u otra forma pueden afectar a la población indirectamente. Entonces, comunicar el riesgo implica comunicar esperanza, comunicar paz, comunicar una forma diferente de ver nuestras vidas, nuestras sociedades y sobre todo de la solidaridad y de la ayuda mutua. Se han perdido muchos de esos valores. Nos han enseñado a correr, a comprar, a competir, a no dialogar. Y en nuestras sociedades, en nuestras familias, en nuestros lugares, lo que necesitamos son unos principios y valores diferentes. Necesitamos conversar, dialogar y no estigmatizar. Entonces, yo pienso que el comunicador social cumple una función muy valiosa y nuestras sociedades podrían ser diferentes si comunicamos para evitar la confrontación. Pienso que ese sería el punto principal y acoger, porque todos necesitamos en algún momento ser ayudados o todos necesitamos ayudar a otras personas que necesitan de nuestra mano para poder generar. Pienso que fundaciones como las que maneja Flavia y muchas organizaciones que existen en nuestros países deben tener esa solidaridad en el sentido de que qué bien que estás haciendo cerca de las personas, apoyando sus problemas, es lo que tenemos que estimular en la sociedad. Qué bien que lo que estás haciendo. Quisiéramos más de eso porque muchas personas la salvaríamos y protegeríamos la vida. En últimas, lo que uno busca a través de la comunicación social siempre para mí es proteger la vida. ¿Cómo protejo la vida en una forma importante? Muy ilustrativas y interesantes sus aportaciones en materia de cuál debe ser la actitud y el rol que cumplan los medios de comunicación en la sociedad para contribuir a no estigmatizar, sino todo lo contrario, a coadyuvar
contribuir, como decía, a que la comunidad sea consciente de que esto es algo que nos incumbe a todos. Estamos hablando de actitudes personales, de comunitarias, sociales, pero debemos también tener en cuenta cuál es el rol de los gobiernos, de las autoridades, las políticas públicas. ¿Cuáles son los vacíos legislativos y de implementación que ustedes identifican, detectan y que deben ser abordados de manera prioritaria? Si me permiten, Manuel, porque yo tengo un compromiso como a las 10:30, permítame, Flavia y María Paula, trato de resumir. Es altísimo, es altísimo. Nosotros desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana y la Asociación Colombiana de Salud Pública, estamos bastante incentivados en fortalecer la autoridad pública en sus responsabilidades. Consideramos que medir, he hecho un ejercicio recientemente de medir lo que se llaman las funciones esenciales de salud pública, que básicamente buscan evaluar, buscan planear, buscan gestionar recursos en talento humano, en tecnologías, en financiero, y buscan resultados. Es importante medir cómo la autoridad sanitaria está trabajando en ese sentido y cruzarla con el tema de salud mental. Hay indicadores que nos permiten medir qué tan cercana está la autoridad sanitaria, los gobiernos nacionales, subnacionales y los municipios de proteger la salud mental de la población si sabemos hacerlo. Entonces, esa es una forma en la que nosotros consideramos que debe hacerse y hacerlo evidente, que tan cercano estás de los problemas de salud mental, que tanto estás propiciando que tu comunidad tenga una mejor salud mental, que pueda convivir y que tenga acceso para resolver los problemas y los trastornos que están presentando tus ciudadanos, tus familiares, las personas que están en la comunidad. Y en segundo lugar, es importante ver cuál es la respuesta. La respuesta debe ser acceso, acceso con recursos financieros y con talento humano calificado. Existe una gran oportunidad que todo el mundo se está planteando, que es la estrategia de atención primaria en salud, que es tener agentes profesionales de la salud en las comunidades, pero ahí me parece muy importante que el tema de salud mental entre en esas personas, en esos equipos interdisciplinarios y realmente podamos trabajar adecuadamente el tema de salud mental con todo el equipo interprofesional que se tiene y junto con las comunidades. Colombia, por ejemplo, ha hecho un anuncio de que está aumentando los equipos interprofesionales a cerca de 5.000 equipos, 20.000 personas en los próximos 2, 3 años que están creciendo. Una de nuestras preocupaciones es cómo llegar. Me gustaría muchísimo, Flavia y María Pablo, que en algún momento nos ayuden, pero nosotros estamos haciendo unas conversaciones, llamamos así, escuchando los territorios a los equipos de salud profesional, los equipos básicos de salud, para ver cuáles son sus necesidades, qué sienten, porque primero tenemos que pensar qué sienten ellos, cómo están trabajando en comunidades completamente difíciles y qué ayuda necesitan y lógicamente incorporar este tema de la salud mental que sirve para ellos y para las personas con las que trabajan. Y creo que allí hay un potencial supremamente grande que podemos hacer. Y lógicamente las autoridades tienen que tratar de prevenir en muchísimas situaciones para distensionar una sociedad que es conflictiva. Personalmente pienso que vivimos sociedades conflictivas y los mandatarios, al igual que los comunicadores sociales, debemos siempre buscar en el colegio, en la escuela, cómo resolvemos conflictos, en la familia, cómo resolvemos los conflictos, en las comunidades, cómo resolvemos los conflictos, los políticos, cómo resuelven los conflictos, cómo llegan a consensos, porque en últimas el tema de la polarización nos afecta a todos y necesitamos es enseñar cómo diálogo para resolver el conflicto y buscar soluciones constructivas, porque todos de una u otra forma tenemos que aportar a la construcción de una sociedad diferente. Así tengamos formas diferentes de pensar. Tenemos el derecho de pensar diferente, pero tenemos una gran responsabilidad. ¿Cómo logramos acuerdos para que nuestras sociedades o nuestra familia o nuestra comunidad
sean mejor. Y esa es una responsabilidad de la autoridad nacional, subnacional y municipal, de la iglesia, de los maestros, de todos. De una u otra forma, es un tema que debe estar en todos nosotros para poder resolver las formas de una manera diferente. Entonces, creo que ese sería el mensaje. Lo otro es llevarnos a mayor estrés. Yo diría que cuando hay dificultades y se utilizan los términos para generar polarizaciones y llevándose incluso a la guerra, es grave. Eso no debemos estar de acuerdo y debemos reducir al máximo cualquier comportamiento que nos lleve a los conflictos extremos. Muchas gracias, doctor. Eh, a medida que avanza el foro, vamos tomando conciencia de que la salud mental debe ser una prioridad en nuestras vidas, en la conciencia que como comunidad y como país debemos desarrollar. Pero lo cierto es que hay algunos grupos dentro de esas comunidades que son especialmente vulnerables. Hablo de los niños, hablo de las mujeres, de los ancianos. ¿Qué particularidades presenta la salud mental en estos grupos especialmente vulnerables? Y además, ¿qué se está haciendo? ¿Qué saben ustedes que se está haciendo para protegerlos? Yo creo que uno de los mayores retos a los cuales se enfrenta, por ejemplo, la población joven está relacionado con la sobreinformación. Ahorita estamos en una etapa donde la información está a un clic de distancia, pero tenemos un fenómeno muy particular donde el tipo de información y la calidad de información no es necesariamente la más apropiada. Entonces aquí yo creo que es muy importante apuntarle al uso de uno, encontrar información basada en evidencia, encontrarla un poco desde motores de búsqueda que nos puedan de pronto corroborar, que no sea solamente la información que se encuentra en redes sociales, pero también hay un polo en la población que no va a acceder a esta información de la misma manera, o sea, porque no tiene los medios o los accesos para hacer parte, para tener internet de manera cercana o incluso acceso a profesionales de salud que puedan hacer el acompañamiento adecuado. Entonces, creo que aquí es muy importante poder tener como unas gafas de cierta manera que nos permitan filtrar de manera adecuada el tipo de información al cual accedemos y qué tan veraz es la información a la cual estamos accediendo. María Creo que Paula, hay ¿pero diferentes, cree usted que las redes sociales son parte de la solución o parte del problema? ambas. Creo que pueden ser, creo que de una manera muy dialéctica, ambas cosas pueden coexistir de manera, pues, muy fluida, porque sí hacen parte de la solución mientras nosotros sepamos filtrar y de pronto si estamos hablando de jóvenes, los jóvenes tengan un acompañamiento, sea con sus padres, tutores o profesionales de salud que puedan corroborar la información, pero también pueden estar implicando una problemática cuando hay una cantidad de sobreinformación o que el acceso a la información no sea la más veraz. Entonces aquí es donde nosotros debemos ser muy cuidadosos con la información que se brinda, con la manera en la cual la leemos y la cual de cierta manera la absorbemos. Entonces creo que las redes sociales actualmente son un actor que funciona de ambas vías. Así es. Y quería aprovechar de decir que las familias que tienen hijos chicos, por ejemplo, que están mucho en redes sociales, hay un concepto que no hemos hablado acá de maternaje, que es diferente, por ejemplo, de la maternidad. Para tener la maternidad o para ejercer basta tener un hijo, pero el maternaje o el paternaje o el abuelaje de abuelos es la capacidad que el tutor tiene de ponerse en el lugar del niño, del joven del cual está a cargo. Yo digo de primera persona, yo tenía un maternaje muy bajito y me di cuenta de eso cuando mi hijo debutó con una ideación suicida y tuve que aprender, conocer para aumentar mi maternaje y para realmente ser un referente significativo y de confianza para él. Entonces podemos aprender a aumentar nuestra capacidad de empatía, nuestra capacidad de establecer un vínculo de confianza para poder ser realmente una autoridad. Tenemos que pensar que la autoridad en sus orígenes de la palabra no es el que tiene el poder, sino es el que tiene la respuesta. Entonces nosotros tenemos que tener respuestas para que nuestros hijos y jóvenes puedan escucharnos y así podemos contrarrestar toda la información que está llegando por redes sociales y podemos ayudarles, como dice María Paula, a filtrar. Pero si nosotros no somos una autoridad,
si no tenemos nuestro maternaje, nuestro paternaje, nuestra relación de confianza con nuestros amores que están con un desafío de salud mental, si no tenemos esa confianza en alto, nosotros no somos una fuente de respuestas y necesitamos serlo para poder contrarrestar tanta comunicación. ¿Cómo lo hice yo? Yo volví al consultorio psicoanalítico, yo me hice ver para ayudar a mi hijo. Eso es como la máscara del avión. Yo no puedo ayudar a mi hijo en salud mental si yo no me ayudo primero. Yo tuve que reverme, respirar, saber en qué posición de salud mental yo estaba, encarar mi depresión que yo nunca había encarado, resolverla y así yo pude poner una máscara a mi hijo y decir, yo pude. Yo tengo la potencia de levantarme de la melancolía, de la depresión, de mi ideación suicida. Yo estoy acá, yo estoy parada. Entonces yo puedo enseñarte. Pero si nosotros no nos revemos, no podemos ayudar al otro, ¿no? Entonces, ser una autoridad que tiene las respuestas correctas depende del tamaño, de la cantidad de conocimiento que tenemos nosotros que queremos apoyar. Muy Parece ilustrativa hermoso, el me ejemplo de la parece máscara. hermoso. En Hermoso, yo me tengo que despedir, Manuel, pero quiero decir una frasecita pequeña. Primero, que me ha agradado muchísimo estar aquí con ustedes, estar con Flavia y con María Paula y contigo. Yo pienso que hemos aprendido muchísimo y quiero hacer referencia a un amigo chileno, de pronto Flavia en algún momento lo conoce, Ricardo Fábrega, trabajé con él muchísimo tiempo. Él es una persona que está hablando de cuidadanía. Cuidadanía significa que todos tenemos que aprender a cuidarnos, que tenemos que enseñar el cuidado de la vida, el cuidado de los otros, el cuidado mío, el cuidado de la ciudadanía. Cuidadanía significa una nueva forma responsable y que todos los que de una u otra forma tenemos un diagnóstico, porque podemos ser hipertensos, diabéticos, podemos ser psicópatas, podemos ser lo que sea, tenemos una posibilidad tan importante de interactuar y de ser parte de esa ciudadanía que da respuesta. Yo pienso que Flavia nos ha reportado algo que es muy interesante. Son los pacientes, son las personas que pueden adquirir el mayor sentido de cuidado, de responsabilidad y de enseñarnos a la sociedad que tienen respuestas a sus problemas y que no son solamente los medicamentos. Hay otro tipo de respuestas para nuestra salud mental que de una u otra forma nos ayudan. El deporte, la recreación, la alimentación, el sueño, muchísimas cosas, Un el abrazo. entorno familiar generan un nuevo tejido social y esa cuidadanía. Así como cuido, si soy diabético, mi familia tiene que cambiar los hábitos alimenticios. Si soy hipertenso, mi familia tiene que cuidar que no haya un salero en la mesa. Si tengo un problema de salud mental, mi familia y mi comunidad tiene que reconocerlo, tiene que respetarme y tiene que entender que es parte de mi respuesta y que me ayudan, pero que yo me hago responsable de mi cuidado. Entonces, cuidadanía tiene un significado muy especial. Es una nueva responsabilidad de la sociedad y eso nos lleva a pensar de que la salud no es solamente un mercado. La ciudadanía es un bien común que genera un cuidado especial y quiero dejar esa frase, cuidadanía. Cuidémonos muchísimo y tenemos muchísimo que hacer por nuestra sociedad. Muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. Muchísimas gracias a usted, doctor. Ha sido un placer contar con su participación en este foro. Me gustaría ya en la recta final hacer una mención a un ámbito en el que acapara buena parte de nuestra vida cotidiana y es el entorno laboral, la responsabilidad de las empresas en la salud mental. ¿Cómo pueden contribuir las empresas, el sector privado a mejorar la salud mental de sus empleados? ¿Conocen ustedes programas o iniciativas en este sentido que sean destacables? Acá Y en Chile, dale, María Paula. discúlpame. No, yo creo que, por ejemplo, aquí en Colombia una práctica que suele ser muy común es que las empresas suelen hacer convenios con instituciones prestadoras de servicios de salud mental. Entonces, es un recurso directo al cual, pues, algunas empresas ofrecen a sus trabajadores como apoyo para hacer un acompañamiento adecuado con salud mental. Adicionalmente, parte de diferentes estilos de liderazgo hoy en día bajo, pues, la lupa del acompañamiento de salud mental proponen que en los espacios individuales también se comience a generar un reconocimiento de aquellas necesidades emocionales y se activen en rutas de manera temprana.
Entonces, esto, pues a nivel privado, suelen ser de pronto algunas estrategias y asimismo, pues también suele haber, aquí en Colombia funciona de esta manera, donde profesionales de salud mental o en diferentes actores, por ejemplo, recursos humanos, universidades y demás, tienen la capacidad de activar rutas de atención en caso de que exista alguna situación donde la vida de alguna de la persona que nos lo está comentando u otras personas se encuentren en riesgo al momento de estar en ese espacio. Ujú. Sí. Bien, me Bueno, gustaría, de la misma manera que el doctor Juan Eduardo Guerrero ha hecho una especie de síntesis, de conclusión, que ustedes, Flavia, María Paula, expresaran cuál a su juicio deben ser las una, dos, tres, quizá prioridades en materia de salud mental en América Latina para los próximos 5 años. voy, María Paula. Ya. Bueno, nosotros queremos dejar esa palabra gigante de la psicoeducación para que los tomadores de decisiones puedan implementar, sea en el Estado, sea dentro de sus empresas. Tenemos una experiencia maravillosa con pacientes trabajando dentro de las empresas en que llevan la experiencia de salud mental, claro, con una formación. Los pacientes tienen que estar estabilizados y formados como psicoeducadores y como constructores de bienestar. Esa experiencia es linda, entonces que los tomadores de decisiones, sean públicos o privados, dê importância a la psicoeducación en primer lugar y a la reparación continua, porque los problemas de salud mental, tanto en la familia como en la sociedad, como en los medios laborales, también provocan mucha culpa. Y la culpa no nos sirve para nada, la culpa es mirar hacia atrás. El conocimiento permite que miremos hacia adelante y podemos reparar continuamente. Y eso es la esperanza en todos los tipos de desafíos de la salud, sobre todo en salud mental. Entonces, las familias, los colegios, las universidades y las empresas que busquen, los tomadores de decisión que busquen sensibilización, cursos, convenios, como muy bien dijo María Paula, porque tenemos una oportunidad maravillosa después de pandemia que es hablar sobre salud mental, ¿no? Quedó en evidencia que sin salud mental no tenemos salud física. Y además hay estudios que dicen que por cada dólar investido en salud mental tenemos un retorno de $5. Entonces, ¿cómo no vamos a investir en salud mental? Tenemos que hacer un insight en salud y descubrir la salud mental y el bienestar como una tremenda fuente de esperanza para el mundo. El doctor Juan Eduardo hablaba de los conflictos, de la guerra, de la incapacidad de comunicación. Si no estamos estables todos, y aquí no hay que yo soy normal, nadie es normal. Uy, Caetano Veloso decía en mi país, de cerca, nadie es normal. Entonces, tenemos es que saber convivir con la adversidad, con la diversidad, quiero decir, y para eso necesitamos conocimiento. El conocimiento es el contrario del estigma, es el contrario del malestar y es la oportunidad que tenemos de mejorar en salud mental. Entonces, psicoeducación y validar el experto por experiencia en todos los ámbitos de la sociedad, no romantizar, no caricaturizar a los profesionales de la comunicación y con mucho respeto siempre hablar de salud mental y cada vez con más esperanza y menos estigma. María Paula. Sí, yo creo que en términos de estas prioridades de salud mental, concuerdo muchísimo con lo que menciona Flavia, de que la mayor necesidad es que la salud mental se vuelva una conversación, pero una conversación empática, descriptiva, respetuosa. Y lo que hemos mencionado, he intentado hacer hincapié durante este espacio, es la necesidad del acceso a los recursos en los diferentes niveles de prevención. Hay recursos, yo creo que lo más importante es, como decía Flavia, psicoeducar en estos recursos o informarnos en cómo nosotros podemos acceder a estos diferentes niveles, que creo que a nivel micro es lo que comienza a hacer esta bola de nieve y comienza a generar estos cambios de manera paulatina y sobre todo muy eficaz en términos de salud mental, pues que nos permita hablarlo abiertamente. Ujú. Pues hemos hablado de las políticas públicas, de las responsabilidades que le corresponden a las autoridades, también, por supuesto, al sector privado, a las empresas, desarrollar programas de colaboración para que sus empleados vivan en un entorno mucho más saludable y, por supuesto, también algo muy importante del cambio personal y en el ámbito más cercano, las familias, los amigos,
hábitos sanos, agentes comunitarios que cuiden, y ese concepto que nos dejaba el doctor Juan Eduardo Guerrero de la cuidadanía, yo creo que sintetizan bien a las claras cuáles son los ejes, las líneas por las cuales deben transcurrir las soluciones para avanzar en el tratamiento, en el enfoque, en el abordaje de la salud mental en los países de América Latina y en el mundo. Quiero dar las gracias al patrocinador que ha hecho posible este foro organizado por la agencia EFE, a Kleenex, y por supuesto a Flavia Gal, a María Paula Aguilera y al doctor también Juan Eduardo Guerrero por sus interesantísimas aportaciones, por su disposición para analizar y para reflexionar en este foro acerca de la salud mental en los países de América Latina. Muchísimas gracias, ha sido un placer contar Gracias. con su participación y su asistencia, y les emplazamos a todos para el próximo EFE Forum. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.